Y como veíamos entonces en el video anterior, como las partículas de los fluidos deben mantenerse juntas, pero no pueden resistirse al cambio, la acción de alguna fuerza continua sobre ellos, como la gravedad, los hace deformarse continuamente hasta desplazarse del lugar, pudiendo fluir de un recipiente a otro, de un envase al suelo, etcétera, o por un río. Siempre van a tender a buscar a llegar a la parte más baja del lugar donde se encuentren. Por eso el agua forma ríos en medio de los cerros y su destino es el mar, que es la parte más baja de la Tierra. ¿Ok? Entonces, ¿qué tanto van a fluir en ese sentido? Pues va a depender de su viscosidad, qué tan pegajoso sea. La miel va a fluir de una manera semejante al aceite, el agua muy diferente, el aceite caliente de otra manera porque el calor separa las moléculas del aceite. Los gases también van a tener sus características. Entonces, hay tres tipos de fluidos: los newtonianos, los superfluidos y los que no son newtonianos. Los newtonianos son aquellos que se someten a las leyes de la mecánica simple, tal y como las estableció en sus estudios Isaac Newton. Son, si se quiere, los fluidos sencillos y ordinarios como el agua, que es el más común, ¿sí? No encontraríamos, digamos, otro. La lava es un fluido, pero cuando se seca está totalmente este, petrificado. Mm, el aire es uno de los fluidos ordinarios también. Pero los fluidos, los superfluidos, se llaman fluidos perfectos. Se caracterizan por carecer totalmente de viscosidad, es decir, de fluir ante la menor fuerza aplicada sin ofrecer resistencia, sin fricción. Este tipo de fluidos son de origen sintético, como el aceite, los aceites, diferentes tipos de aceites. Y los no newtonianos es un tipo intermedio entre fluido sólido y dependiendo de sus condiciones de temperatura y tensión cortante. Así no tendrá una viscosidad única, sino que dependerá de las fuerzas que impacten sobre él. Si, lo, si se lo somete a una fuerza repentina, reaccionará como un sólido, ofreciendo resistencia, mientras que si se lo deja en reposo, fluirá como un líquido más o menos denso. Estos no newtonianos, por ejemplo, eh, dice, no tendrá una viscosidad única, va a depender de la fuerza que impacte sobre él, ¿sí? El aceite, por ejemplo, si nosotros nos aventamos un brinco desde un trampolín a una alberca llena de agua, pues chapotea y sale hacia los lados. Sí nos duele un poco, dependiendo de la altura. Pero si me aviento a una alberca llena de aceite, puedo sufrir fracturas. Dependiendo de la altura, también puedo sufrir fracturas si caigo sobre una alberca llena de agua. ¿Ok? Eh, entonces, sí, dependiendo la densidad también, la densidad se refiere a qué tan duro sea el material. Los fluidos tienen las siguientes propiedades físicas: viscosidad, densidad y volumen. La viscosidad es la pegajosidad, ¿ok? La densidad es qué tan dura está la materia, es decir, qué tanto influye el que estén pegadas las moléculas. Y el volumen es la cantidad de espacio que ocupa en una región. Entonces, la viscosidad se trata de la fricción que ofrecen los fluidos cuando sus partículas son puestas en movimiento por alguna fuerza y que tiende a impedir la fluidez. Un aceite, digamos, para un motor viejo es muy pegajoso, lo echamos en una canaleta, va a fluir muy despacio, mientras que para un vehículo nuevo es menos duro y fluye con mayor rapidez. Y si se calienta, mucho más. Entonces, aquí habla respecto a la sustancia como el alquitrán, que es sumamente viscosa, esa sustancia. Vamos a ver. Este líquido viscoso o el alquitrán es de color muy oscuro y de un olor muy fuerte y se obtiene de la destilación de las maderas resinosas, los carbones, el petróleo y otros materiales. Entonces, ver, por ejemplo, nosotros el, este,
En los pinos, cuando vemos, por ejemplo, cuando pasamos por un pino y alguien le hace una herida al pino, sale ese líquido, esa resina tan fuerte, se considera como un alquitrán, es una forma de los alquitranes. El aceite que sale del petróleo es un tipo de alquitrán también. Entonces, este tipo de pegajos nos ayudan a comprender lo que es el alquitrán, como lo vemos aquí, ¿verdad? Mm, Dice que es sumamente viscosa y fluirá mucho más lenta y difícilmente que una de baja viscosidad como el alcohol. El alcohol es un líquido que si lo echamos, pues, fluye rapidísimo, ¿sí? Creo que hasta más rápido que el agua. La densidad es un indicador de qué tan junta está la materia, o sea, qué tanta masa hay en un cuerpo. Los fluidos tienen mayor o menor densidad, de acuerdo a la cantidad de partículas que haya en un mismo volumen de fluido. Esa es la densidad. Entonces, el alquitrán, pues ya vimos que está bastante denso, el aceite es menos denso, el agua es menos densa y el alcohol mucho menos denso. ¿Por qué lo podemos catalogar así? Porque si dejo un vaso lleno de agua y dejo un vaso lleno de alcohol, se va a evaporar mucho más rápido el alcohol. Volumen se trata de la cantidad de espacio que ocupa en una región un líquido, un fluido, tomando en cuenta la longitud, la altura y lo ancho. Los líquidos poseen un volumen específico, mientras que los gases poseen el volumen del recipiente que los contenga. Y aquí sería ok, y aquí vamos a darle una forma un poquito más cómoda, que no se vea tan feo. Aquí, del recipiente que los contenga. Presión. La presión de los fluidos es la fuerza que su masa ejerce sobre los cuerpos que se encuentran dentro suyo. Un objeto que cae al fondo de un lago tendrá encima el peso de todo el volumen del agua completo, lo cual se traduce en mayor presión que estando en la superficie. En los fondos marinos la presión es muchas veces mayor que la de la atmósfera terrestre. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Que si lo dibujamos aquí, vamos a ver, voy a dibujarlo de manera sencilla. En esta alberca, ok, en esta alberca, este objeto que yo voy a tener aquí, le ponemos un relleno. Ese objeto que tengo aquí no solamente recibe la presión del agua en esta dirección. Ah, Vamos a ver. No nada más ese, sino que recibe la presión también de acá, de acá, ¿ok? De acá, y no nada más de ese lado, sino que también del lado contrario, ¿ok? Por todos lados está recibiendo la presión. Ojalá y fuera nada más en esta dirección, pero como la presión atmosférica está cayendo también aquí, empuja todo sobre el objeto más débil en el interior. Porque sobre el objeto más débil, pues en cualquier, o más fuerte, no importa que sea una piedra, pero la presión que está recibiendo los objetos que están adentro de la alberca es de todas las toneladas de agua que hay ahí. Por eso cuando vamos a alguna alberca olímpica y nos queremos meter al fondo en el lugar donde se lanzan los clavados, apenas vamos bajando y empezamos a sentir que nos duelen los oídos porque la presión del agua se nos quiere meter. O sea, el agua se nos quiere meter por la presión que está cayendo sobre nosotros
¿sí? Y estas características son particulares de los fluidos, este tipo de fluidos. La capilaridad. Esta palabra, se refiere a la fuerza de unión o cohesión intramolecular, la unión entre las moléculas de los fluidos. Les permite subir por un tubo capilar, es decir, en contra de la fuerza de gravedad, dado que su atracción interna es mucho mayor a la atracción de sus partículas por el material del tubo. Esto se debe en parte a la tensión superficial. Y esto lo podemos comprobar también en cualquier líquido, por ejemplo, en el agua. Si llenamos un vaso hasta cierto nivel, y bueno, vamos a poner otro dibujito aquí para ilustrar la capilaridad, aunque no va a salir muy bonito, pero va a ilustrar el caso. A este de aquí nos vamos a traer aquí al frente. Este vaso que tenemos aquí, bueno, dejen, si lo adorno un poquito más. Aquí está. Y este me lo voy a llevar al fondo. Y así como que ya se ve un poquito más así de... No, tengo que traérmelo también al frente. Vamos a ver cómo se vería traerlo al frente. Pues ahí está. Yo creo que ya no le puedo pedir más a mi imaginación. Si un vaso como este lo lleno hasta aquí de agua, ok, digamos que hasta aquí, ok, y yo voy entonces poniéndole gotitas de agua, va a llegar el momento en que llega al ras. Si el vaso está totalmente seco, ok, se va a formar, si lo veo digamos, a nivel, se va a formar una bombita así aquí, como una ampolla, y que va a estar arriba del nivel del límite del vaso. Pueden calarle ahí en la casa, sobre todo si es un vaso de vidrio, lo secan muy bien, 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 bien sequecito. Incluso lo calientan un poquito de la super, poquito, nada más lo ponen así en la estufa para que se evapore cualquier molécula de agua y luego lo llenan hasta lo más rápido, al riego que se pueda, le van agregando gotitas poco a poco y van a lograr ver esa ampollita aquí arriba. Eso se llama capilaridad. Las moléculas están atrayéndose unas a otras, no permitiendo que se salgan. Pero cuando se rompe la tensión superficial de la capilaridad en alguno de los puntos, se derrama el agua por ese lado. ¿Ok? A eso se le llama tensión superficial. La ley de Pascal, eh, es importante que tengamos en cuenta este concepto. Este principio descubierto por Blaise Pascal en el siglo XVII, al año 1600 y tantos, hasta 1699, dictamina que un cambio de presión aplicado a un líquido encerrado en un recipiente se transmite por igual a todos los puntos del fluido en todas las paredes del recipiente. Lo que vimos aquí, esto de aquí. Esta presión también se está ejerciendo en estas paredes, en el fondo, a los lados. O sea, la presión atmosférica está cayendo sobre el líquido, empujando el líquido hacia todos lados, hacia adentro, por todos lados, para acá, sobre el piso. ¿Por qué? Porque busca la manera de llegar al lugar más bajo, sin importar si es necesario brincar algún obstáculo. ¿Ok? Entonces, ah, esta ley se conoce como el principio de Pascal y es sumamente útil en la hidráulica, que emplea los fluidos como herramienta mecánica para lograr el movimiento. Este es el mismo principio que se utiliza, el más conocido, aunque hay otros más conocidos, pero no los vemos, en los lugares donde tienen un taller mecánico y ponen un carro en una plancha y lo levantan. ¿Ok? Lo levantan de una manera muy fácil. Esto se logra
por medio de válvulas. Vamos a ver después cómo es que se levanta con un líquido para empujar el carro hacia arriba. ¿Qué es la tensión superficial? Ya lo vimos aquí. Las moléculas de líquido se atraen lo suficiente como para ejercer cierta resistencia. La tensión superficial es una propiedad singular de los líquidos que permite resistir la penetración de su superficie por parte de un objeto liviano, manteniéndolo fuera del líquido por completo, como ocurre con los insectos que pueden desplazarse o permanecer por sobre el agua. Esta tensión superficial es la que mantiene las moléculas unidas. Eh, estos insectos, hay unos insectos que les dicen patinadores, tienen en las patas un cojincito que es repelente al agua y ellos pueden pararse sobre el agua, sobre todo si el agua está quieta, si está en movimiento, si hay burbujas, ellos pueden meterse, pero como su cuerpo está cubierto con este, tipo de impermeable, rechazan el agua. Entonces vuelven a salir a la superficie, se ponen de pie y siguen patinando sobre el agua. A mí me gustaba echarles agua o darles pedradas porque de repente ya no podían salir. Se rompe, los invade el agua, las moléculas se les pegan y ya no pueden salir, se ahogan. Esto se debe a que el líquido presenta una resistencia a aumentar su superficie, es decir, las moléculas del líquido se atraen lo suficiente como para ejercer cierta resistencia al desplazamiento. ¿Okay? Tratan de mantenerse juntas, pero no lo logran. ¿Qué es el empuje? El empuje es cuando un objeto o un cuerpo se halla bajo un fluido, por ejemplo, sumergido en el agua. Su peso es una fuerza que por gravedad tira de él hacia abajo, venciendo la presión que el fluido ejerce sobre él en todos sus puntos sumergidos y midiéndose contra una fuerza similar que ejerce la columna del fluido bajo el cuerpo conocida como empuje. Este es el empuje, la fuerza de gravedad que empuja el agua hacia la parte de abajo en todas las direcciones. Si un objeto arrojado al agua se hunde, es porque su peso vence al empuje, ¿ok? Con que el líquido contrarresta su masa, mientras que si el objeto permanece flotando, es porque el empuje es igual o superior a su peso propio. Si agarramos un trozo de hielo seco, una bolita de hielo seco, y la echamos al agua, va a quedar flotando, ¿sí? Porque eh, es menor el empuje que está recibiendo y logra mantenerse en la parte de arriba. Si llegara el agua a penetrar sus moléculas, una vez que la mayor parte de agua esté ocupando el espacio que ocupa esa bolita, entonces se va a empezar a hundir. Dice, a nuestra fuerza debe sumarse el empuje del fluido hacia afuera. ¿Qué diferencia los fluidos líquidos de los gases? Los gases están desprovistos de volumen y pueden comprimirse. ¿Ok? Las moléculas están tan separadas que si las presiono unas con otras, reduzco el espacio de entre molécula y molécula. Los fluidos líquidos y gaseosos no son iguales. Los primeros tienen volumen propio, ¿ok? Los líquidos y los gaseosos y son incomprimibles, dice. El agua, por ejemplo, no la podemos hacer más chiquita, o sea, no la podemos presionar de tal manera que se haga más pequeña. Si la congelamos, las moléculas se deforman y salen de su lugar. Eh, estos, eh, Esa es su característica. De hecho, dice, de hecho, así como se hacen los gases licuados, se los comprime hasta obligarlos a cambiar a líquido. El gas de la estufa, vamos nosotros a rellenar el cilindro y vemos cómo lo llenan a presión y se escucha la presión cuando entra. Llegamos con el cilindro livianito y cuando queremos levantarlo de ahí, ya es casi imposible. ¿Sí? Ya le metieron 60 kilos, 40 kilos y está pesadito. Cargarlo sobre todo en un espacio tan pequeño. ¿Ok? Eh, Variando la temperatura y la presión, como se sabe, puede obligarse a un fluido a cambiar entre estos dos estados, sin por ello perder su fluidez. ¿Ok? Le abrimos a la válvula del gas y sale un líquido blanco, una cosa blanca, que si metemos la mano,
nos la enfría, o sea, es demasiado frío. Y esta característica es que al salir sus moléculas se expanden, ¿sí? Se expanden y por eso no se puede mantener el líquido. Si hay una fuga en una tubería y la fuga es considerable, si se está tirando constantemente, ¿ok? Empieza a congelar las moléculas que hay alrededor de agua y se empieza a formar una pelotita de hielo junto a donde está saliendo el gas. ¿Ok? Deja de fluir el gas, se desbarata el agua y cae. La gente piensa que es el gas que se está convirtiendo en agua, pero no. La hidráulica es la rama de la física que estudia el comportamiento de los líquidos en función de sus propiedades puntuales, sometiéndolas a fuerzas y a condiciones que permiten predecir su comportamiento y usarlo con consecuencia a favor de obtener un resultado. La mecánica de fluidos estudia su reacción con el entorno y ante las fuerzas. A diferencia de la hidráulica, ¿ok? Esta es la mecánica. Esta rama de la física, la hidráulica, perdón, la mecánica de fluidos se interesa por todos los fluidos, no solo los líquidos, así como su reacción con el entorno que los limita y ante las fuerzas cortantes a las que sean sometidos. Dicho estudio parte del principio de que los fluidos se rigen por dos constantes, la conservación de la masa y de la cantidad de movimiento, y la primera y segunda ley de la termodinámica. Bien, si se fijan, este contenido, bueno, es un poquito más teórico, es mucho material para comprender, analizar y ver videos. Hay que, entran a YouTube, busquen mucho respecto a fluidos, vean, basta buscar, por ejemplo, características de los fluidos y dejen, ahora, sí es importante, bueno, no, no dejarnos ir por los primeros videos que nos encontremos, porque tienden muchas veces a presentarnos información no muy segura, no muy concreta, ¿no? Ok, entonces vamos a ver, aquí está. Este muchacho, o no sé si es un muchacho, creo que es un señor joven, gordo, no sé. Ah, hace muy buenos videos, bueno, al menos son más o menos buenos, y ahí les mando un video. Les vuelvo a mandar también el link con el que se van a dar de alta su clase, ¿ok? Ah, como su asistencia del día de hoy. Eh, ahí lo tienen en el Classroom, en el WhatsApp. Y este, aquí está, dejé de compartir un contenido y luego vamos a ver unos minutos respecto a los volúmenes. Bien, y para ello vemos la siguiente presentación. ¿Qué es el volumen? Pueden visitar esta página de internet. Bueno, el link, déjenme les pongo el link. Lo que pasa que no sé si todavía exista ese link, pero se lo voy a compartir. Y está el concepto. Bueno, regularmente no hago esto de compartir el material para que no se distraigan, pero bueno, por el otro lado también me estoy contradiciendo, porque les digo que busquen por otros lados. Entonces, bueno, aquí vamos a compartir ahora sí este material.
Y dice, se entiende por volumen a una magnitud métrica euclidiana y de tipo escalar, que se puede definir como la extensión de un objeto en sus tres dimensiones, es decir, tomando en cuenta la longitud, lo ancho y la altura. ¿Ok? Eh, todos los cuerpos físicos ocupan un espacio que varía de acuerdo a sus proporciones y la medida de dicho espacio es el volumen. ¿Ok? Entonces a eso nos referimos si recordamos en la primaria cuando queríamos calcular los volúmenes de los objetos. Para calcular el volumen de un objeto bastará con multiplicar su longitud por su ancho y por su altura. En el caso de los sólidos geométricos, o en caso de los sólidos geométricos, aplicar determinadas fórmulas a partir del área y la altura u otras variables parecidas. Por ejemplo, el volumen de un paralelepípedo, aquí lo tenemos, es igual al lado por base por altura. El lado por la base, perdón, este lado por la base y por la altura. Son tres cosas que voy a tomar en cuenta. L es la longitud, B es el ancho y H es la altura. La longitud, bueno, ancho y largo, pues dependiendo, ¿no? Si tomo en cuenta estas dos características, la parte larga es la más extensa y la parte ancha que le decimos es la más corta. Entonces, el volumen de un cubo, por ejemplo, es igual a, en este caso, al lado por lado por lado. Por el de arriba, porque va hacia arriba. Entonces, ahí ya miden lo mismo, es un cubo perfecto, entonces A por A. O multiplicar A al cubo, o sea, elevarlo A al cubo, es lo mismo. El volumen de una esfera es igual a 4/3 por pi por radio al cubo, donde R es el radio. Aquí, bueno, ahí tiene que ser la persona bien exacta para medirme cuánto mide la esfera del centro a una de las orillas. Y ahí puedo yo sacar entonces este volumen aproximado. Hay computadoras ya que simplemente escaneando la figura nos dan ya la cantidad exacta, el volumen exacto. Perfecto. El volumen de un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por altura, donde h es la altura del cilindro y pi, ya conocemos el valor, por radio al cuadrado. El radio va a ser este punto de aquí a la orilla más cercana del fondo o de la boquilla. Eh, Estoy hablando entonces aquí del cilindro. El volumen de un cono, aquí se complica la cosa porque vemos cómo se forma el cono, pero ya se han hecho estudios, quienes han trabajado con ello y han logrado llegar a esta fórmula que el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Todo eso dividido entre 3, donde R es el radio de la base, el radio de aquí, de esta rueda grande. Esta es la base. El cono lo tengo invertido, porque así estamos acostumbrados a ver al cono desde que nos enseñaron a comprar golosinas en ellos. Ok. Volumen de una pirámide, por cierto, antes nos daban nieves en estos conitos, no sé si todavía, en de papel, con parafina, perdón. El volumen de una pirámide era igual a un tercio o es igual a un tercio por A por altura. Un tercio por un lado por la altura, donde A es el área de la base. Y aquí tengo que sacar cuánto mide el área de la base para después multiplicarlo por un tercio y luego calcular multiplicando por la altura. Por otro lado, dependiendo del estado de agregación de la materia y también de su temperatura, el volumen puede tomar diferentes formas. ¿A qué se refiere? Que al calentar un líquido, el líquido se expande, las moléculas se expanden, provocando que el líquido ocupe mayor espacio. ¿Ok? Por eso agarramos los termómetros de mercurio, aquellos termómetros viejitos, les tocamos la parte blanca y podemos ver cómo empieza a hacerse más grande la barrita plateada que tiene adentro. Es tan pequeño el orificio, es tan pequeño el tubito por donde circula el mercurio que, este, se, se alcanza a notar porque se le pone un vidrio de aumento y se alcanza a notar cuando se va desplazando. Es decir, al calentar el mercurio al ser un metal líquido, también se expande y se nota cómo va subiendo por esa área hacia la parte contraria donde se encuentra
digamos, agrupado. Así, un cuerpo sólido posee un volumen fijo y determinado, mientras que los fluidos líquidos y gases no tienen un volumen fijo. Se adaptan al espacio que los contenga. Ya lo vimos esto. Debido a variaciones de temperatura, el volumen de los sólidos, gases y líquidos puede cambiar. En general se pueden expandir o contraer. Con el calor se expanden, con el, con el frío se contraen. ¿Ok? Entonces, es bien importante tomar en cuenta estas características. Es el mismo principio de los metales. Si nosotros agarramos una varilla, y ponemos dos ladrillos, es decir, digamos que le ponemos un tope por un lado y un tope por otro lado. Uno de los ladrillos lo fijamos bien, que no se mueva, y el otro lo dejamos suelto, le aplicamos calor a la varilla y vamos a ver cómo empuja el ladrillo que está sin estar fijo. Lo empuja porque el volumen o digamos el tamaño de la varilla se modifica, se cambia. ¿Ok? Bien, este es entonces el contenido referente a volúmenes. Falta todavía algo de material que terminaremos en la siguiente sesión.